Presiona el botón rojo de suscripción y si ya estás inscrito puedes presionar la campanita para que recibas todas las notificaciones. Unos cuantos minutos de tu tiempo pueden hacer la diferencia entre continuar viviendo engañado o comenzar a despertar. John Whiteside Parsons nació a principios del siglo XX, en el año 1914, en una familia de clase media alta. Al ingresar a la escuela secundaria se hizo amigo de Edward Foreman, con quien compartía el interés por las historias de ciencia ficción y la pólvora. Juntos empezaron a hacer pruebas en terrenos baldíos y los patios de sus casas. Sus profesores se asombraban porque a pesar de que su nivel académico general era bastante pobre, demostraban conocimientos y aptitudes magníficas para la química, y tras el fallecimiento de su padre, debió conseguir un trabajo de medio tiempo, haciéndolo entonces en la Hercules Powder Company, donde su amor por los explosivos y su potencial no hizo más que crecer. Parsons continuaba con sus experimentos caseros, con los que lograba importantes avances que le permitieron iniciar a principios de la década del 30 conversaciones con algunas de las mentes más importantes del campo, entre ellas el ingeniero nazi Wernher von Braun, diseñador del cohete Saturno V que llevó al hombre a la luna. Al terminar la secundaria intentó en varias ocasiones cursar una carrera universitaria, pero los altos costos de las universidades con buenos programas de física hicieron que ese sueño fuera imposible por el momento. Desesperado asistió con su amigo de la infancia a una conferencia del ingeniero en cohetes Eugen Sanger, quien los puso en contacto con Frank Manila, un académico y matemático que compartía los mismos intereses. Juntos querían llegar al espacio, pero no dijeron eso al Instituto Caltech cuando solicitaron fondos, ya que por aquel entonces ese deseo era parte de la ciencia ficción y se habrían reído de ellos si lo planteaban de manera honesta. Bien encaminado con los fondos y contactos necesarios, Parsons comenzó de manera formal una carrera que lo llevaría a desarrollar de manera directa o indirecta muchos de los avances que permitieron llevar al hombre a la luna, en la cual actualmente uno de los cráteres del lado oscuro de este satélite fue bautizado Parsons en su honor. Y hablando de lados oscuros desde chico, Parsons, junto a su gran pasión por la ciencia y el espacio, también tenía ciertas inclinaciones por lo oculto. A los 13 años ya había invocado a Satanás mediante distintos rituales con el fin de cumplir sus más grandes deseos. A finales de la década del 30, establecido en su carrera y casado, Parsons fue puesto en contacto con la Otto, una orden mágica y paramazónica que había sido modificada por Aleister Crowley, un hombre que asimismo se denominaba la Bestia y cuyo culto lo rendía hacia Telema, una orden filosófica cuya máxima era: haz tu voluntad, será toda la ley. El objetivo de Crowley era contactar con demonios de otras dimensiones, para lo que hacía constantes conjuros y sacrificios. Se dice que aquel hombre en 1918, viviendo en Central Park, Nueva York, logró abrir un portal de estos mediante la técnica de la malantra, basada en magia sexual para invocar criaturas infernales. Una grieta entonces en el espacio-tiempo se abrió y apareció un ente que se presentó con el nombre de Lamp, cuya figura se describe como un ser con cabeza en forma de pera invertida, tal cual como conocemos a algunos extraterrestres. Lo que conversó Crowley con aquel ser es y será todo un misterio, pero seguramente nada bueno fue. En aquel entonces Parsons fue cofundador de Jet Propulsion Laboratory y en sus instalaciones se recitaba himnos místicos y conjuros mientras despegaban los cohetes, distribuía escritos anarquistas en organismos del Estado y elogiaba el consumo de sustancias psicodélicas. Donaba gran parte de su salario a la Otto y a Crowley. Con todo el genio de la ciencia espacial, Parsons se hizo bastante rico. Se compró una mansión en Pasadena y dio la bienvenida a su culto de magia sexual con los brazos abiertos, y rápidamente aquel lugar se convirtió en una cueva de placeres y aberraciones. Además de albergar todas las operaciones de la Otto, todo tipo de excéntricos se convirtieron en sus huéspedes: escritores de ciencia ficción, poetas, brujas autoproclamadas. La casa siempre estaba llena de gente, y muchos de los cuales se ponían extrañas máscaras y disfraces durante su estadía en las instalaciones. Como consecuencia de sus prácticas extralaborales, los problemas que traía su promiscuidad y demás actos lo terminaron sacando del JPL otros cofundadores y acordaron una operación con el requisito de que él y Foreman se fueran. Ahora, para completar en la vida de Parsons, se aparece L. Ron Hubbard, quien unos años más tarde crearía la cienciología,
pero en aquel entonces era un escritor de ciencia ficción que había sido dado de baja del ejército. Juntos se hicieron amigos y decidieron hacer una operación mágica sin precedentes llamada el Proyecto Babylon, una serie de rituales en donde se combinaban la magia enoquiana con la magia sexual con el objetivo de invocar a Babylon, una especie de virgen siniestra, la esposa de la bestia de la filosofía telémica, para que se le manifestara en el plano físico. Hay muchas leyendas acerca de los alcances de Parsons, y entre ellas se cuenta incluso que en la primera detonación de la bomba atómica en Alamogordo en 1945, Parsons quiso engendrar un demonio llamado Viborín, para la cual colocó en una especie de cápsula un pequeño feto junto a la bomba para que fecundara durante la explosión a través de la cantidad de energía liberada en ese procedimiento. También se dice que a partir de los portales dimensionales que abrieron Parsons y Hubbard, comenzaron a ingresar visitantes de otros mundos, los llamados objetos voladores no identificados. Los últimos años de Parsons fueron complicados. Una persona que cantaba himnos y hacía una serie de rituales durante el despegue de cohetes y trabajando con explosivos para el gobierno de Estados Unidos después de la guerra, no era bien visto. Llegado a un punto en que fue acusado de ser agente de inteligencia del recién creado Estado de Israel y le prohibieron trabajar con cohetes y explosivos en suelo norteamericano. Por esa razón decidió viajar a México, donde trabajaría creando una fábrica de explosivos para el gobierno nacional. Mientras Parsons preparaba la mudanza, murió en una explosión. El reporte oficial dice que se debió a un accidente con fulminato de mercurio que mantenía en su casa, pero lo cierto es que en todos sus años de trabajo e investigación, siempre cumplió con todos los requisitos de seguridad y nunca tuvo un accidente. La NASA generalmente no habla de Parsons por su vida oscura que mantenía en paralelo a sus labores. Se le reconoce que creó un combustible sólido para cohetes, que ayudó a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial y ayudó a que la NASA enviara naves espaciales a la Luna. Cofundador de JPL, que en verdad quería decir Jack Parsons Laboratories, y también un cráter lunar fue nombrado después con su nombre. Parsons, tal vez el científico más siniestro y desconocido para muchos, que algún día hizo parte de varias compañías científicas en los Estados Unidos, y tal vez aquel que abrió un portal dimensional por el que pasaron ciertas entidades, las cuales surcan nuestros cielos hasta el día de hoy.